bueno, en principio quisiera conocer tu opinión sobre esta posible intervención extranjera que se ha conversado en el país. Todas las mesas todas las oposiciones están sobre la mesa según algunos factores de oposición. En tu experiencia, ¿esto pudiera ser factible, digamos, incluso hasta el mismo año 2019? Bien, como hemos dicho en el foro, la opción de intervención militar es compleja, es complicada. Hay muchos actores que deberían estar involucrados para aceptarla. La intervención no depende de la oposición venezolana. Eso creo que es importantísimo, que siento que en la opinión pública hay muchas personas diciendo lo contrario. No depende de la opción venezolana. Y el gobierno estadounidense, que es probablemente el actor que todos piensan para una intervención, tampoco está absolutamente claro. Siento que la posibilidad existe, porque sería muy ingenuo descartarla totalmente, pero no es la posibilidad más clara que se ve. Esa precisamente en torno a lo que ha sido esa opción militar, también a partir del 30 de abril, de los hechos de la sublevación militar, parece haber un vuelco por parte de la fracción dirigida por Juan Guaidó hacia lo que es el ala diplomática, ¿no? Negociaciones, digamos, algunos encuentros que se dieron, por ejemplo, en Oslo. ¿Crees de alguna forma, según tu experiencia, que esto pudiera seguir sucediendo? Claro, al final, si la salida va a ser de una forma u otra, habrá un elemento de negociación, sea después de un conflicto, sea antes de que se evite un conflicto, sea por la presión sobre la posibilidad de un conflicto o por sencillamente el peso de todo lo que está pasando en el país y la situación crítica que viven los venezolanos. Y por supuesto las sanciones que pesan sobre muchos miembros del chavismo. Entonces, de una forma u otra, o más temprano que tarde, va a haber algún tipo de proceso de negociación. Podría ser lo que está empezando a darse en Oslo, podría ser que en Oslo no pase nada fructífero y haya que ir a otro tipo de proceso más adelante. Es difícil saberlo en este momento. Lo más importante es que se mantengan todas las avenidas abiertas, que a la vez que se está tratando de hacer algo hablando en Oslo, no se retiren las sanciones siguen, la presión sigue, tanto individual como colectivamente, los esfuerzos del Grupo de Lima, del Grupo de Contacto siguen. Y siento que ese es el camino en el que vamos a seguir, la misma tónica en la que estamos ahora, de que haber muchas posibilidades abiertas y alguna de ellas o la combinación de varias de ellas son las que le van a terminar dando la solución a la crisis que vivimos. Iván, finalmente, se ha estigmatizado un poco debido a lo que ha dicho la historia, estas intervenciones militares que ha hecho Estados Unidos en algunos otros países, sobre todo en el Caribe, de alguna forma terminan siendo violentas, con muchas muertes. Resultaría así, hoy en el año 2019, ya el mundo ha cambiado un poco, digamos, también las leyes, los marcos que legislan este tipo de, también de alguna forma, operaciones militares en el mundo. ¿Crees tú de alguna forma que si esto sucediera en Venezuela hay riesgo de muertes de civiles, más allá también de algunos militares? Bien, no es solo el riesgo, es un costo. No existe, la gente a veces piensa en este tipo de operaciones quirúrgicas, eso no existe. Panamá, por ejemplo, es considerado el ejemplo clásico de la operación exitosa, rápida y sin problemas. Y Naciones Unidas calcula que fallecieron 500 civiles. Y recordemos que Panamá, en territorio, es del tamaño más o menos del estado Apure, y tenía en esa época una población muy inferior a la del estado Zulia. Entonces estamos hablando de un estado bastante pequeño en comparación a Venezuela, y aún así hubo esa cantidad de fallecidos. Entonces no es una cuestión de decir si hay riesgo de o no, es una realidad. Si hubiese una intervención militar, va a haber costos. Y queda de parte de los actores decisores decir si esos costos son suficientemente bajos o no. Pero van a existir, no hay una posibilidad de evitarlos en caso de que lamentablemente el conflicto se vaya por ese lado, que esperemos que no sea así. Benigno, también quisiera conversar con Iván lo que es su experiencia en lo que es la historia, conocedor de la historia, en cuanto a estas operaciones militares en otros, incluso países de Latinoamérica, se produjeron muchas muertes, incluso de civiles. ¿Crees que en 2019, de alguna forma, el mundo ha cambiado ya desde cuando se hicieron estas últimas operaciones militares? ¿Haya el mismo riesgo, el mismo costo para que suceda aquí en Venezuela igual? A ver, yo creo que las intervenciones militares son siempre el último recurso, ¿ok?
y el recurso que justamente debemos evitar. O sea, en vez de buscarlo y en vez de estimularlo, y yo lamento que algunas personas a quienes opinamos así nos tilden de colaboracionistas, pero la realidad del asunto es que es la última solución a la cual se debe apelar. ¿Y por qué? Porque en una intervención militar tú no puedes prever nunca cómo va a terminar y cómo se va a desarrollar. En Libia se saca a Gaddafi por la fuerza. Hoy Libia está dividida en 1000 pedazos, donde hay un gobierno, digamos, legítimo en Trípoli, que solamente gobierna la capital, y el resto del país lo gobiernan tribus armadas que escapan totalmente al control del Estado. Irak se invadió en un momento dado para sacar a Saddam Hussein, y tras esa invasión, que se supone que era una operación, llamaban algunos quirúrgica, porque además se dio una exhibición de alta tecnología en aquello que se llamó la tormenta del desierto, resulta que 10 años después Irak sigue tomada por tropas extranjeras para poder garantizar algún nivel de gobernabilidad en el caso de Irak. Entonces lo que quiero decir es que estas cosas son fáciles de decirlas, a veces se termina siendo muy responsable al convocarlas. Yo particularmente, como tú bien decías, conozco algo de lo militar, no porque soy militar, pero porque he tenido la oportunidad de estudiarlo, y de alguna manera uno conoce o intuye los riesgos que hay detrás de una operación de este tipo. Esta no es una operación que se hace como si fuera videojuegos y donde los demás vemos la operación desde los televisores de nuestras casas. Esta es una operación donde gente inocente termina cayendo por una razón o por la otra, y son operaciones que tienden muchas veces a complicarse porque estamos en un país que es muchísimo más grande que Panamá, que va a necesitar la toma del territorio por una cantidad de tropas mucho más numerosas que Panamá, y Panamá, si mal no recuerdo, no sé si la cifra es exacta, pero me atrevo a decirla, intervinieron más o menos unas 20-25 mil tropas en el caso de Panamá. En el caso de Venezuela no sería descabellado hablar que a la hora de una ocupación armada tú necesitarías por lo menos 100.000 tropas. No sería nada aventurado decir que el número fácilmente puede estar por allí, y cuidado sino más allá de eso. Bueno, yo creo que para ninguna persona en el mundo democrático es grato ver tu propio país ocupado por tropas extranjeras. Con esto, nuevamente, y lo quiero decir y lo quiero volver a aclarar, esto no es una negación al agradecimiento que debemos sentir con gobiernos que están tratando de apoyarnos, como el de los Estados Unidos, como la Unión Europea, como los países miembros del Grupo de Lima. No es eso. De lo que se trata básicamente es de poner las cosas en el territorio más justo posible y decir que ese es el último recurso al cual uno debe apelar, y uno debe hacer todos los intentos que pueda hacer para tratar de que esa solución no se dé. Y allí hay un llamado que es especialmente importante al caso de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada aquí tiene un rol fundamental, y el rol no es quitar un gobierno para poner a otro. El rol es regresar a su neutralidad institucional. Y si la Fuerza Armada venezolana retorna a su neutralidad institucional, posiblemente estas negociaciones van a tener un final feliz, porque una de las partes que está sentada en la mesa va a entender que no puede mantener el poder incondicionalmente y por la fuerza, porque el sector armado, el que debería tener tiene en parte y debió tener siempre el monopolio de las armas, no puede estar colocado al servicio de una parcialidad política. Entonces, el llamado básicamente a la Fuerza Armada no es a que cambien al gobierno, es a que regresen a su neutralidad institucional y obliguen a los actores políticos a buscar una solución política.